Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Del día. Buenos días a todos. El tema de hoy es un tema que genera controversia en cualquier país. Honduras no es la excepción. Y se lo voy a resumir así. El perfil del periodista en democracias como la nuestra, que tiene un tremendo flagelo, la corrupción. Honduras pierde miles y miles de millones de lempiras anualmente, producto de la corrupción pública y privada. El papel que debemos de desempeñar en democracias como la nuestra, que se ve afectada, dañada justamente por la corrupción. ¿Qué papel nos corresponde hacer? ¿Cuál debe ser el perfil del comunicador en democracias como la nuestra? No es la única así. Aquí cerca hay democracias parecidas, con una corrupción galopante, creciendo pese a los esfuerzos que se hacen regionales y de organismos como la OEA, como la ONU, para crear instancias que contribuyan con las instituciones del país a combatir la corrupción. Pero igual, el rol de la prensa en momentos como este, ese es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Me place presentarles a un distinguido grupo de periodistas que han estado con nosotros aquí en la capital de la República abordando esta temática. Pero me place en especial presentarles a un periodista colombiano que desde hace 30 años lo conocemos aquí en Honduras. Desde hace 30 años, si no me equivoco, él llega a Honduras, continúa llegando a Honduras justamente para hablar de estos temas. Don Javier Darío Restrepo, a quien le doy la bienvenida y el cordial saludo. Muchas gracias. Es un placer, don Javier Darío Restrepo, periodista colombiano, igual a Yanina Secnini de Costa Rica. ¿Qué tal, Secnini? Bienvenida. Buenos días, gracias. Buenos días. Y Marcelo Cuellar. Marcelo, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, voy a comenzar con el hombre de más experiencia aquí, ¿verdad? El hombre de más experiencia aquí en este grupo, don Javier Darío Restrepo. Ellos tienen que irse rápido porque a las 9 van a abordar el vuelo que los lleva a sus países, por lo tanto saldrán de aquí a las 8 y aprovecharé estos minutos. El perfil del periodista en democracias como la hondureña, como la de muchos países de América Latina, donde hay grandes esfuerzos para combatir la corrupción, flagelo que se roba miles y miles de millones de dólares que pueden servir para invertirlos en instituciones que le den mejor calidad de vida a los ciudadanos. Yo creo que ahí primero un saludo a los televidentes, que tengan hoy un buen día. Y segundo, yo creo que en una democracia amenazada por la corrupción, el periodista ante todo tiene que conservar su credibilidad. Porque ¿de qué sirve que el periodista diga un montón de cosas si la gente no le crea? Y para que el periodista tenga credibilidad, tiene que estar diciendo siempre la verdad de lo que sucede. Y la verdad de lo que sucede no es la información únicamente sobre crímenes, sobre deportes, sobre eventos sociales. Tiene que ser algo que entre a hacer que la gente comprenda lo que está pasando en la sociedad y comprenda que la corrupción, especialmente en el sector oficial, es el mayor destructor de democracia y de la paz en la sociedad. Y esa es una tarea que se tiene que cumplir por parte del periodista porque es, dentro de la sociedad,
el que más acceso tiene a la conciencia de las personas. Y frente a un fenómeno de corrupción, lo que hay que cambiar es la conciencia de las personas. La pregunta va formulada también para los colegas periodistas presentes, Yanina Secnini y Marcelo Cuellar. Gracias. Como bien dice el maestro, el tema de la credibilidad es fundamental, es como la cuenta bancaria de un periodista, que no tenemos mucho dinero ni muchos ingresos, pero la gran cuenta bancaria es la credibilidad. ¿Cómo se construye credibilidad? Bueno, el periodista debe mantener la independencia ante cualquier poder del Estado y privado. En países pequeños como los nuestros es muy dado a veces que los periodistas, con el roce que tienen a diario con políticos y personas de poder, se crean lazos que a veces son inconvenientes y entonces para poder tener credibilidad se empieza por mantener la independencia frente a esos intereses de todo tipo que los periodistas siempre van a estar atacados y que siempre nos van a tratar de manipular, porque ese es en esencia lo que tratan de hacer, imponernos o tratar de convencernos de una agenda. Y bueno, ahí es donde el periodista también tiene que tener criterio propio para poder mantener esa independencia y buscar por su propia cuenta informaciones y confirmarlas. La otra cosa que sucede es que hay mucha filtración por esos mismos intereses, entonces no es que sean malas las filtraciones y que nos cuenten cosas, pero hay que tomarlas con cuidado y verlas en un contexto más amplio. Marcelo. Pues yo creo que deberíamos también tener un poco la capacidad de resistir, creo yo. Un ejemplo claro, en El Salvador han salido algunas cuestiones a la luz en estos casos de corrupción que nosotros hemos tenido con los expresidentes, en los que salen salpicados periodistas que han recibido dádivas, que han recibido pagos. Entonces creo yo que eso también, tener un poco la ética de saber que estamos haciendo, lo decía ayer el maestro, estamos haciendo un servicio para la población. Entonces tener también esa conciencia y esa resistencia pongámosle un nombre a esa tentación que tienen los políticos de ofrecer un dinero para poder inclinarnos a sus agendas políticas. Yo aprovecharía estos minutos para que don Javier Darío Restrepo, un hombre fogueado en el periodismo colombiano, que ha sido el defensor de la gente ante los medios en que ha trabajado, por lo menos o en al menos un medio de comunicación, aprovechando su experiencia, sus largos años en el trabajo periodístico, nos resuma a todos hoy en Honduras cómo ha enfrentado la vida en este trabajo del periodismo, su lucha dentro de los medios de comunicación, su lucha ante las tentaciones del poder, su lucha como periodista ante todos los factores que hacen sucumbir a los comunicadores y al final no se vuelven instrumentos para mejorar sus democracias y para combatir la corrupción. La experiencia personal resumida del periodista Restrepo. A ver, hablar de una experiencia de más de 60 años de periodismo. Bueno, comencemos por el principio. Eso fue como un golpe interior. El día en que frente a un periódico mural hecho por estudiantes con ocasión de unas olimpiadas, yo veo que todo el mundo se arracima frente al muro donde estaban los papeles. Y para mí eso fue una revelación del poder de la palabra y del poder de la información y de cómo eso se podía convertir en un servicio. Esa sensación todavía la tengo. Cada vez que uno publica alguna cosa y comienzan a llegar mensajes, para mí esa es una sorpresa diaria y una sorpresa tal que me lleva en este momento a desear morir con la camiseta puesta, es decir, seguir en mi ejercicio periodístico
desde luego muy distinto de los que he tenido en otras épocas, pero morir en el ejercicio periodístico. Es decir, para mí el periodismo es la vida, yo no entiendo la vida de otra manera. El Salvador, pero sobre todo Guatemala y Honduras, desde hace algunos años se han creado instancias para fortalecer la institucionalidad local en el combate a la corrupción. En Guatemala tienen a la CICIG, aquí tenemos a la MAXI, ambas junto a los ministerios públicos trabajando en función de investigar casos de corrupción y presentarlos ante los órganos judiciales. En momentos como los que vive Guatemala, Honduras, y pasamos pendiente del Salvador, no desconocemos también los indicios de corrupción en Costa Rica, donde hay presidentes que han sido encerrados. ¿Cómo debe ser el papel de los medios de comunicación y de los periodistas ante estas nuevas herramientas como la MAXI, la CICIG, el Ministerio Público del Salvador, que se han reoxigenado en función de combatir este flagelo? Bueno, la experiencia es bastante diferente en cada uno de los países, pero yo diría que el periodista ante cualquier escenario debe mantener su independencia y un criterio bastante crítico, es decir, una actitud crítica, no asumir, y eso es básico del periodismo en cualquier escenario, no asumir que porque hay instituciones que tienen un mandato específico, dejamos de hacer nuestro trabajo como investigadores. De hecho, cada poder tiene sus mandatos, y en el caso del periodismo es ser crítico incluso con cualquier institución de poder. Ahora, la ventaja de tener una vitamina pública como estos agentes que vienen a reforzar los temas de democracia y de investigación de corrupción, es que se puede avanzar enormemente, los periodistas pueden avanzar enormemente en su propio trabajo y acoger insumos para ver de una forma más integral y sistémica cómo es que opera la corrupción en un país. En el caso mío en Costa Rica, bueno, nosotros hicimos las investigaciones que dieron con el arresto de los presidentes y fue totalmente lo contrario, fue la prensa revelando información que luego el Ministerio Público asumió y convirtió en casos judiciales que culminaron en cualquiera de los dos escenarios. Yo creo que sí es importante que el periodista se haga preguntas siempre y trate de responderlas de la mejor manera. Cuéntanos un poco más de esa experiencia con los presidentes que fueron juzgados en Costa Rica. Bueno, realmente nosotros empezamos investigando un caso concreto de una casa que un oficial público, que siempre había sido oficial público, el director de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la entidad pública que supervisa todo el tema de salud en el país, se compró una casa de $1 millón. Y uno dice, bueno, ¿y de a dónde? Eso fue a través de una fuente de cuarta mano, hasta que llegamos a la primera fuente, que era ni más ni menos que la agente de bienes raíces que había vendido la casa al señor, y que encima de todo, un día antes de firmar el contrato le dijo, no, es que ya no la voy a comprar, la va a comprar un amigo mío para evitar pagarle la comisión. Entonces, siempre van dejando hilos en el camino que uno puede seguir. Ahí una larga investigación, tardamos 2 años investigando los casos que nos llevaban a otros casos, porque realmente era una gran red de corrupción de varios expresidentes que estaban recibiendo dinero de las empresas de telecomunicaciones, de una empresa finlandesa. Bueno, eso culminó con la confesión de varios de los que pagaban los sobornos y con la encarcelación y posterior condena de los expresidentes. Pero en este caso estamos hablando, en este último caso específico, estamos hablando del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario general de la OEA. Calderón. Y los medios, ante ese empuje, ante esa pasión que no quiere perder el señor Restrepo, los medios como tal, el director, los propietarios del medio, ¿cómo reaccionaron ante esas investigaciones? ¿Facilitaron el camino en función de esa investigación periodística? ¿O cuando el sector oficial saltó, advirtió, amenazó, cuál fue la reacción del medio?
Bueno, es que hay que ubicarse que Costa Rica es un país pequeñito, todo el mundo es familia, todo el mundo, y si no, en el caso de los expresidentes, y estamos hablando de que algunos de ellos jugaban golf con los miembros de la Junta Directiva del diario, y tenían muy buena relación. Por suerte tuvimos la gran virtud de tener a Alejandro Urbina, que era el director en ese momento, y que es una persona que desde el día 1 asumió una total independencia, y en muchos casos nosotros llegamos a investigar a los dueños del diario, sin que nos despidieran. Y estamos hablando de la nación de Costa Rica. De la nación de Costa Rica. De la nación de Costa Rica. Sí, llegamos incluso a investigar a los principales accionistas del periódico en relación con ese otros casos, y por suerte sí se mantuvo. Yo digo que es extraordinario, no para Latinoamérica, para el mundo, la independencia de la que gozamos durante todo ese tiempo, y que nos permitió sacar no solo esos casos, sino una serie de, casi que un efecto dominó de otros casos de gran magnitud, que básicamente nos reflejaron una Costa Rica muy distinta de la que pensábamos, de la tal Suiza centroamericana que pensábamos, y un problema sistémico de repartición de sobornos y de áreas de acción entre el bipartidismo que en ese momento gobernaba el país. Es decir, aunque hayan investigado al dueño o los ejecutivos del medio, encontraron facilidades del medio. El medio no sucumbió ante la presión oficial. No, obviamente que sí, siempre hay presiones, más cuando se trata de cosas de esta magnitud, llamadas y preguntas. Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel Rodríguez fue muy particular porque no sé cómo se empezó a filtrar. Él asumió la Secretaría General de la OEA, y nosotros publicamos la investigación un mes después, y bueno, y él fue arrestado de regreso a Costa Rica. No sé si recuerdan las imágenes. Claro que sí. Pero eso fue muy fuerte porque un mes antes de publicar ya nos llamaban de Estados Unidos, estaban nerviosos de que si, como que ya se sabía que algo venía, aún así, realmente sí hubo una total apertura del medio, en particular del director, y un trabajo en equipo, porque es que esto no lo puede hacer una persona sola. Éramos un equipo que realmente trabajamos como tal. En esa época estábamos Mauricio Herrera, Ernesto Rivera, y bueno, ya lo que pasa después es totalmente el Ministerio Público que decide convertir eso tipificarlo como delito. Pero todo el proceso de investigación realmente tuvimos una independencia extraordinaria. Marcelo Cuellar, solo recuerdo el día después de la firma de los acuerdos en El Salvador, que vino un alto ejecutivo de prensa gráfica, y delante de un grupo de comunicadores y creo propietarios de medios dijo: hemos aprendido en El Salvador que también la verdad vende. La verdad vende. Y sin tener CICIG, sin tener Maxi, uno ve, admira y envidia positivamente todo lo que ha pasado en El Salvador. Tú tienes que Francisco Flores se murió justamente con un caso judicializado, ves a Elías Antonio Saca en la cárcel, ves a Mauricio Funes fugado, siendo protegido por Daniel Ortega, ves lo que está pasando en El Salvador, sin CICIG, sin Maxi, sin ONU, sin OEA, a puro Ministerio Público. Pero retomo esas palabras de ese alto ejecutivo de prensa gráfica: hemos aprendido en El Salvador que también la verdad vende. La verdad vende. Y hoy tenemos a un país que nos inspira admiración por lo que hace en el combate a la corrupción. Cuéntame de esas peripecias que hay que hacer, inclusive en función de llegar al fondo donde llegó Costa Rica con el encarcelamiento de Rafael Ángel Calderón y de Miguel Ángel Rodríguez. Claro, nosotros tenemos ya hemos tenido esas experiencias de 3 expresidentes. El primero fue Francisco Flores. Contrario al caso de Yanina, en El Salvador, nosotros, la prensa sí ha jugado un papel importante en esto, pero la investigación de esto comienza con filtraciones de documentos desde el mismo gobierno. O sea, no hay una investigación que comenzó desde cero y se escudriñó para llegar a una investigación periodística, obviamente. Pero cuando se dan estas filtraciones, entonces la prensa también juega ese papel importante de la denuncia, de la investigación. O sea, no solo denunciar, miren, tenemos este papel
ya, ¿verdad? Sino comenzar a investigar también cómo se hacían los procesos, qué era lo que pasaba dentro del gobierno. Y eso es lo que lleva a el Ministerio Público también a hacer ya toda la investigación judicial, y termina con estos 3 casos. El del expresidente Flores, que muere durante su juicio, es condenado, el juicio termina y efectivamente, si él hubiese estado con vida, estuviera en estos momentos encarcelado. Ayúdame a recordar cómo se gestaron estos casos así rápidamente, en qué medios y qué periodistas destacaron. En el caso de Paco Flores, por ejemplo. El caso de Paco Flores, bueno, normalmente son los medios independientes los que generan estas investigaciones. El Faro es un periódico digital en El Salvador, que tiene toda esta maquinaria, por así decirlo, para poder hacer este tipo de investigaciones. Entonces son ellos en la mayoría de ocasiones que son los que comienzan esta investigación, y aparte de tener el documento que se filtra desde el gobierno, entonces ellos comienzan a investigar y surgen, por ejemplo, los cheques que eran los que iban, con este caso de Francisco Flores, él le llamaba a los destinatarios. Entonces surgen los cheques de a quién era que pagaba estos dineros, los institutos políticos a los que llegaba este dinero. Entonces es ese rol. En el caso de Tony Saca también fue el Faro, y fueron documentos filtrados sobre el desvío de esos más de $300 millones de la cuenta presidencial. Así es, también fueron documentos filtrados, y lo comentábamos ayer en el foro que tuvimos. Yo les comentaba que nosotros en El Salvador tuvimos como la oportunidad de tener estas experiencias y de tener a estos expresidentes juzgados, y al expresidente Funes, que está con órdenes de captura en El Salvador, debido a la filtración de estos documentos. O sea, es como alguien que está contrario a la postura ideológica de un expresidente, entonces dice, bueno, aquí vamos a dar esto para ver qué es lo que sucede. Y dime, ¿qué sucede cuando este medio digital comienza a filtrar documentos sobre escándalos y corrupción supuesta de presidentes? La reacción que hay en el resto de la prensa tradicional, digital, impresa, ¿cómo es? Bueno, es un revuelo, sinceramente es un revuelo. ¿Se suman todos? Se suman todos, algo que también nosotros no habíamos visto tan marcadamente en el periodismo salvadoreño, porque siempre, creo yo, en todos los países hay medios de comunicación que tienen una tendencia política o una agenda política que cubrir. Entonces, pero sí, obviamente, por ser casos ya tan emblemáticos, y creo yo en algún punto estar tan sustentados, que era imposible decir o hacerse el del ojo pacho y no dar una cobertura y no dar una postura al respecto de estos casos. Y al final es esta presión de la prensa con sus investigaciones la que vuelve el caso mediático y arrastra la presión popular en función de que los fiscales actúen como deben actuar, e igualmente los jueces en la emisión de sentencias. Eso es definitivamente pasó así. El hecho de todas estas investigaciones hace que todos estos casos se generen una agenda mediática increíble. Todos los medios de comunicación están hablando de eso, todos los periodistas estábamos hablando de eso. Entonces eso hace que la población se entere, y algo que sí cabe mencionar es que los medios no tradicionales juegan un papel importante por la inmediatez de la información. Entonces la gente comienza a recibir la información de manera más rápida, y se comienza a dar esa, podemos llamarle protesta, o esa presión social del pueblo salvadoreño para que toda esa investigación no se vaya a quedar solamente en una noticia, que no se vaya a quedar solamente en un reportaje, sino que se llegue y se concluya con lo que ahora tenemos. Y mira que han tenido a 2 periodistas convertidos en 2 presidentes, y 2 presidentes juzgados por corrupción. Así es. Uno privado de su libertad y otro prófugo, que a pesar de 2 órdenes de Interpol no se le quiere capturar en Nicaragua, ¿eh? Exacto. Bueno, ahora ya hay, creo que hay 3 solicitudes de difusión roja.
Entonces, ¿Qué es la que emite la Interpol? La difusión roja para que se capture a un ciudadano imputado en algo que esté en cualquier país. Pero no sé por qué, habiendo ya emisión roja, el caso de Mauricio Funes sí, ahí como que la Interpol no actúa, ¿no? ahí está, De la policía del país. ahí se juega un papel que es bien importante el gobierno de Nicaragua. Él está asilado en Nicaragua y Nicaragua dice que el asilo que se le ha dado a él lo protege o lo convierte, entiendo yo, en prácticamente un ciudadano nicaragüense, y que a él lo protege de cualquier intención de captura dentro del país y que no van a dar una deportación del expresidente. Yo sé que usted pasa pendiente de lo que sucede al norte de su país, de cómo evoluciona políticamente, socialmente, Centroamérica, y del rol de los periodistas. ¿Cómo ve en los últimos años el rol de los periodistas en el combate a la corrupción, sobre todo en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras? Bueno, hoy tenemos también alguna costarricense, donde no solo por ser Costa Rica, es que ahí están excluidos de la corrupción, ya lo dijo la periodista Yanini, entre más investigaban, entre más indagaban, más descubrían actos de corrupción. Así son nuestras sociedades. ¿Cómo ve el rol, Darío Restrepo, de la prensa centroamericana en relación al combate a la corrupción que se libra en estos países? En lo poco que conozco de la prensa centroamericana, llego a la conclusión de que sí, ha habido quien estimule la crítica de la gente. Lo que ha faltado es la universalidad de la noticia. Uno no puede dar la noticia solo para un grupo de personas. El periodista tiene que dar la noticia para que todos la utilicen. Y una noticia utilizable es la noticia que se ve libre, no cargada de un lado ni de otro. Si hubiera mucha mayor independencia por parte de los periodistas y se reflejara esa independencia, se movería más eficazmente la conciencia popular. Esa es una primera observación. La otra, que me parece muy preocupante, es la tendencia a lo fácil. Lo fácil es denunciar el crimen, dedicarle páginas y páginas a un solo crimen, como si eso fuera el centro de la vida del país, y eso tiene dos efectos. Un primer efecto, la gente llega a la conclusión, puesto que esto se mira como la noticia más importante, es que lo más importante es que aquí hay asesinos o ladrones, y todos somos un pueblo de ladrones. Se le está quitando a la gente la posibilidad de la esperanza, es decir, de creer que hay mucho de bueno en mi pueblo, y más bien se sobrepone la idea de que hay demasiada corrupción en la gente. Yo creo que el periodista tiene que asumir más el papel de dar esperanza, de hacer creer que lo bueno es superior a lo malo que hay en la sociedad. Y cuando se da esa esperanza, se le abren posibilidades a la gente. Ayer considerábamos precisamente en nuestro seminario lo siguiente: cómo la información positiva en que le hacemos ver a la gente que hay más honestos que deshonestos y que la honestidad es algo posible, eso construye. Cuando por el contrario nos olvidamos de los honestos y estamos siempre centrados en la deshonestidad y en los deshonestos, le quitamos esperanza a la gente y sobre todo le estamos recortando la información sobre lo real. Lo real no es que todo el mundo sea malo. Lo real es que hay malos, pero hay mucha gente buena. Y ese me parece que es un capítulo que está todavía por abrir en los medios de comunicación. Yo me imagino lo que puede ser un medio de comunicación preocupado por mostrarle a la gente que hay gente honesta, empresarios honestos, profesores honestos,
militares honestos. ¿Cómo prueba uno eso? ¿No? ¿Cómo prueba uno que la gente es honesta? ¿Cómo se prueba que la gente es honesta? La pregunta es ya de por sí muy significativa. Probamos que la gente es honesta, pero no hemos construido un esquema que nos permita probar la honestidad de las personas, porque eso no se ha ensayado. Hay que ensayarlo y descubrir que efectivamente hay mucha gente honesta. Y una de las conclusiones que me permiten hacer esa afirmación de que hay más gente honesta es que la sociedad marcha, los negocios funcionan. Claro, hay negocios, y a veces espléndidos, que están construidos a base de deshonestidad, de mentira, de engaño y a veces de crimen. Pero toda esa otra cantidad de negocios y de actividades de la gente que se desarrollan normalmente tienen que tener una base de honestidad. Entonces es la realidad misma la que prueba que sí hay gente honesta. Mira, es un punto para discutirlo. Yo diría que son los años los que van creando sus ideales. El hecho de también mostrar la cara de los honestos, porque en nuestras sociedades hay gente honesta. Yo asumo que hay gente honesta, hombres y mujeres. Mostrarlos no significa debilitarse en la lucha contra la corrupción. Entiendo que lo que nos dice don Darío Restrepo es así, con la intensidad que mostramos la cara de la corrupción, con la intensidad con que investigamos la cara de la corrupción y los corruptos. Así dice, también para equilibrar en nuestros medios, mostremos la otra cara, la cara de los honestos. Pregunta Yanine, ¿y cómo hacemos esa investigación? ¿Cómo demostramos que hay gente honesta? Así como demuestras que hay corruptos, así se puede investigar y demostrar que hay gente honesta. Yo me imagino que don Darío lo que nos dice, es bueno también equilibrar y mostrar en nuestras páginas, en nuestros medios electrónicos, en nuestros medios digitales, la otra cara, dice, para no desesperanzar a la gente. La otra cara para que la gente siga luchando también por la honestidad y saber que la honestidad se premia y se reconoce. Bueno, interesante para debatir luego de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente gracias a Jet Stereo, distribuidor autorizado de Apple para Honduras. Aldo y participa por muchos viajes. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, tenemos la información con inmediatez por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana, así que acompáñenme en este recorrido satelital con la plataforma tridimensional Waze, ahí en las cercanías del Metro Mall, hay una cruz de tránsito vehicular, los que van moviéndose en el Boulevard Fuerzas Armadas y los que se mueven a 9 kilómetros por hora en el Boulevard Económica Europea. Una línea fuerte en rojo, tránsito pesado, se desprende de la Cerro Grande, zona 4 y hasta el sector de Comayagüela, así como lo está orientando la plataforma, mostrando la avenida de los Próceres hasta el 21 de octubre, saturada de vehículos, otras líneas cerca de la avenida Jerez, hasta el barrio La Leona, cerca del Museo de Historia Militar y las oficinas administrativas que estamos observando, también frente a Soptravi, es una línea fuerte en rojo, primera avenida de Comayagüela, alrededor del estadio Tiburcio Carías Andino, mire qué fuerte el tránsito vehicular en este momento, no es viable que transite por ese sector, 11 kilómetros por hora la velocidad máxima que usted puede circular en este momento en el anillo periférico y la colita es bastante extensa. San Pedro Sula, así se ve en esta panorámica satelital, Boulevard del Este, la CA13, segundo anillo periférico, Boulevard del Norte, Boulevard del Sur saturado y aquí en el Boulevard del Norte pues una alerta de tránsito vehicular pesado justamente por un accidente vial. Así estamos, saturados de vehículos, viernes y
el tránsito lo sabe. A todos, feliz mañana. Información presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, regresamos. Apoyando al pequeño de hoy, desarrollamos al grande del mañana. Regresamos en breve, así que estar pendientes, por favor. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, ya en unos minutos, directamente desde Nueva York, el escritor hondureño Roberto Quesada. Roberto Quesada nos va a informar del libro Big Banana en italiano, que ya está de venta en Roma, en Nápoles y en las ciudades más importantes de Italia. En unos minutos, el escritor hondureño Roberto Quesada, a quien muchos escritores estadounidenses han definido como vivaz y muy talentoso, escritor divertido y con ideas muy provocativas. Roberto nació en Honduras, es autor del Desertor, cuentos en 1985, Los Barcos, novela de 1988. Big Banana, que fue un éxito en algunas ciudades estadounidenses y ahora en italiano ya está en las librerías de Roma, de Nápoles, de Milán. Ya en unos minutos desde Nueva York, Roberto Quesada. También cuando ya se vayan nuestros colegas aquí, tendremos al periodista Juan Ramón Durán, al periodista Carlos Rieder, haciendo comentarios justamente de estas temáticas, el rol del periodista en la lucha contra la corrupción. Mira que aquí en Honduras pasamos admirando a Guatemala porque ya encerró a varios de sus presidentes. El Salvador ya encerró a algunos de sus presidentes. Y cuando digo encerró, no lo digo con morbo, sino que Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, figuras públicas de primera línea que ocuparon el cargo de presidentes, hasta ahí llegó el brazo de la justicia. Cuando hay independencia en los órganos que investigan y cuando hay una sociedad también que lucha y combate indistintamente de la persona que sea. Y resulta que en bueno, Arnoldo Alemán también fue llevado a la cárcel. Estos 5 países de la independencia, todos a excepción de Honduras, todavía seguimos con esa deuda pendiente. Y no porque nuestros presidentes hayan sido santos, sino que en el tablero ajedrecístico algunos movimientos nos hacen falta hacer para que exploremos, lleguemos y demostremos también que todos somos iguales ante la ley, que los altos aquí no se libran del brazo de la justicia. Así estamos los hondureños, admirando lo de El Salvador, lo de Costa Rica, lo de Nicaragua, lo de Guatemala y haciendo una autocrítica que hasta el momento no nos da resultado porque no llegamos hasta esas esferas, Janine. Yo no quisiera ver el periodismo de investigación como un periodismo que persigue presidentes y que tira presidentes. Está bien, muy bien. De hecho, nunca fue esa la intención de la investigación. Eso fue consecuencia que ni siquiera imaginábamos, que iba a haber 2, 3 expresidentes involucrados en nada. Hay un tema que sí me gustaría tratar, y es que ayer hice un recorrido rápido por la televisión nacional aquí en Honduras, y me sorprendió ver que es asesinato tras asesinato, tras asesinato, tras asesinato, como que si no hay otra noticia más que los asesinatos. Y yo sé que eso es lo más visible y que es un tema, pues por supuesto que el periodista no puede obviar. Pero ¿A qué hora hiciste el recorrido? En la noche, como a la... ¿Cómo a qué hora? Como a las, ¿qué? 7, 8, por ahí. Ah, bueno, 8. Es para hacer nuestras propias evaluaciones. Pero no hay problema. No, ni siquiera recuerdo los nombres, porque yo, los que iba pasando, yo decía, no puede ser que no haya nada que no sea sobre asesinatos. Y ahí lo que me lleva a la pregunta es, Latinoamérica es la región más desigual del mundo, por mucho. Hay un poquito de gente así, empresarios que no pagan impuestos, porque tienen tanto dinero que le pueden pagar a abogados y a contadores creativos para que les escondan sus fortunas, y entonces lo que termina pasando es que hay un ejército de trabajadores en todos nuestros países que son los que mantienen el país
que son literalmente mantienen el país, y eso no es sexy para los periodistas cubrirlos, prefieren cubrir violencia que cubrir, no es que sean excluyentes, pero realmente hay temas en los que estamos muy en deuda y que no tienen que ver con el tema sexy de la violencia o de una persona en particular, porque como vemos, el hecho de que haya tantos expresidentes involucrados en casos de corrupción en nuestra región, lo único que dice es que no es un asunto aislado, sino que es un problema sistémico y que va más allá, y que hay poderes privados que son los que están detrás de todo esto y que no se están viendo. Ahora mira, es un punto interesante el que tú planteas, pero igual te lo puede decir El Salvador. Cuando llegas a tener 86 homicidios por 100.000 habitantes, claro, cuando llegas a tener 126 homicidios en una ciudad por 100.000 habitantes, cuando apareces en los listados como las ciudades más violentas del mundo, ahí te darás cuenta por qué los medios somos absorbidos por las primeras planas de estos crímenes. Es decir, que es rebatible, lo que estoy diciendo es rebatible, totalmente rebatible, pero cuando la realidad cotidiana que tienes, que conste que Honduras ha trabajado, y yo tengo que admitirlo aquí, ayer justamente debatimos sobre este tema, que se ha reducido a menos de 50 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, cuando la tuvimos en promedio en 86, y en algunas ciudades en específico la tuvimos en 126. Ya San Pedro Sula y Tegucigalpa han reducido esa tasa de homicidios, pero cuando llegas a estar en esos niveles, resulta bien difícil abstraerse de eso. No, yo no digo jamás abstraerse, yo lo que digo es que casualmente eso es consecuencia de un problema mayor y más y sistémico. Por ejemplo, el tema fiscal. Entiendo, y que, correcto. Entonces, no es que eso no hay que cubrirlo, es que es el resultado de problemas mucho más severos, que tal vez no tenemos la capacidad o el acceso tal vez a la información para poder... Buen punto. Que con la misma intensidad que publicamos información sobre sucesos, seamos capaces de identificar también aquellos problemas estructurales que están generando pobreza y luego violencia. Exacto. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, en El Salvador también se da el caso de que la población consume demasiada violencia. O sea, allá en El Salvador los noticieros con mayor rating en la televisión son los noticieros que es así, nota tras asesinato, tras asesinato, tras asesinato, y allá se compite por tener la nota más, la toma más cruda posible. Entonces, el crimen más atroz. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El salvadoreño común se ha familiarizado tanto, se ha acomodado tanto a eso, o acostumbrado a que pasa, la gente está en el almuerzo y mira, poneme el noticiero. Y entonces está el noticiero y la gente está comiendo y está viendo muertos. Porque la cabeza apareció por un lado, el tronco por otro, las extremidades por otro, y esas son las imágenes que ganan la audiencia. Y ahora ya es tan normal. Entonces ese es el punto de hacer lo que decía también el maestro, ¿verdad? Y es algo que nosotros en el periódico en el que yo trabajo, que se llama Contrapunto, somos un periódico digital, tratamos de no hacer notas así. O sea, nosotros no cubrimos violencia porque consideramos que ya hay demasiada violencia en los medios de comunicación como para seguir inyectando. Entonces tratamos un poco de ir en... Mira, y yo debo decirlo, y aunque me duela decirlo, pero debo decirlo, no puedes esperar más cuando los hombres tienen 6.5 años de escolaridad y las mujeres 7 años de escolaridad, ¿eh? Y ahí es donde se marca la diferencia con Costa Rica. La escolaridad en Costa Rica está en 13, 14 años. Aquí la tenemos los hombres en 6.5, las mujeres en 7. ¿eh? Entre menos educación, más tendencia y más actitudes proclives al morbo y a ver la cabeza por un lado, las piernas por otros, el charco de sangre. Claro, no quiere decir que no estemos obligados los medios a diferenciarnos y a ver que tenemos otros problemas estructurales que también generan violencia. Cuando tenés un resto de pobres. Sí, eso es como lo decía Yanina. Toda la cuestión fiscal, toda la cuestión de desigualdad en El Salvador lo vemos. Nosotros hicimos un reportaje en el que tenemos tomas de drones en las que está marcada la residencial de lujo y a la par está la comunidad donde son champas de cartón, de láminas, sin electricidad.
y que nadie ve por esa gente, pues, o sea, entonces la desigualdad creo yo que es el mayor flagelo en El Salvador. Ahora, yo quiero que ustedes me le dejen un mensaje a los dueños de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque aquí el mensaje ha sido para nosotros, los periodistas, ¿verdad? Pero es bueno también que la experiencia de ustedes en Costa Rica, en El Salvador y Colombia, y el debate permanente entre periodistas, directores, los dueños de los medios, las experiencias de ustedes y de sus países nos sirvan a nosotros también, porque en este asunto de luchar contra la corrupción, ¿qué hacemos nosotros sin medios? Que tenemos alternativas ahora, que tenemos herramientas digitales ahora, fabuloso, que desde las herramientas en la nube podemos hacer periodismo, fabuloso, pero es bueno, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? No lo digo como desafío a nadie, que también nos dejen un mensaje de la actitud que los hombres y mujeres dueños de los medios de comunicación deben tener frente a la corrupción. Después de la pausa, porque sé que ya están pensando en el avioncito que los está esperando en Toncontín. Ya regresamos a Frente a Frente. Miren, para que el mensaje sea integral y nos abarque a todos, uno como periodista ya captó los mensajes de don Darío Restrepo y de ustedes, pero igual pues en esta cadena de la comunicación, también los propietarios de los medios juegan un rol muy importante, y me gustaría su mensaje breve para los dueños de los medios en el combate a la corrupción, don Darío Restrepo. Los dueños de los medios, en primer lugar, deben entender que el medio está para el servicio de la sociedad y no para el servicio de su bolsillo. Eso me parece fundamental. Y los que están manejando los medios tienen que entender que tiene para ellos una prioridad hablarle a los sentidos, a la vista y al oído. Vean y oigan lo que pasó, pero no le están hablando a la inteligencia de la gente. Y esa es una parte que está inexplotada. Cuando se le habla a la conciencia, a la inteligencia de la gente, el medio está asumiendo la función de conciencia de la sociedad. Y eso previene el que se tome la información de todo lo malo como lo que hay, como lo usual, como lo que no se puede cambiar. Tenemos que estarle transmitiendo a la gente constantemente el mensaje: esto tiene que cambiar, y estas son las formas en que puede cambiar. Muchas gracias, don Darío Restrepo, una vez más, muy agradecido de volverlo a ver. Janina, igual. Bueno, yo tengo una sola frase que decirle a los dueños de comunicación de Honduras y del mundo, y es: la independencia es un buen negocio, en serio, en términos económicos es un buen negocio, y a largo plazo todavía más. Y les pongo un ejemplo, vean, en Argentina los principales medios de comunicación entraron en una guerra contra el gobierno y se convirtieron casi como en la oposición, y cayeron en la tentación de entrar en ese plano con el gobierno. En otras ocasiones es más bien, pasa lo contrario, los medios de comunicación se pliegan a favor de una administración en particular, cuando es pésimo negocio, porque el medio está ahí para quedarse, las administraciones van y vienen, y el mejor negocio de un medio de comunicación es mantener la independencia, porque a la postre la independencia lo que da es credibilidad, y la credibilidad trae más audiencia, y la audiencia trae más plata. Sí, me estás hablando de Clarín, de La Nación, en los tiempos de Néstor y de la señora, ¿verdad? De María Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, eran más intensos que la misma oposición política, ¿no? Ahora, uno pensó, se van a plegar a Macri, pero creo que tomaron lección de lo que es ser críticos, y por mucha afinidad con Macri,
por mucha afinidad con Macri, sueltan información y hay críticas también. Sí, es que el problema de ir al vaivén de administraciones o de ideologías, cuando el periodismo en esencia es eso. Fíjate que nos faltó hablar del periodismo militante, que es la nueva onda también. Periodismo militante, a defender mis ideas, mi doctrina, mi ideología. Nos faltó, pero será en otra ocasión que hablemos de si eso le hace bien o no a la democracia, el periodismo militante. Tu mensaje final también para los medios de comunicación. Bueno, yo creo que haciendo una valoración de las dos participaciones de mis compañeros, creo yo que mantener la independencia y estar conscientes de que es un servicio a la sociedad, eso debería de ser como la parte fundamental del dueño de un medio de comunicación. Saber que si se está al servicio de una sociedad, es la misma sociedad la que consume nuestro medio y entonces es la misma sociedad la que a nosotros nos genera plata. Entonces deberíamos de estar del lado de la gente que nos está generando eso, porque un medio, por más amigo que sea de un empresario supermillonario, si no tiene una audiencia cautiva, si no lo ven, no va a vender. Entonces deberíamos de estar del lado de la gente que es la que nos genera el ingreso económico, y eso significa velar porque las leyes, porque los políticos, porque los países comiencen a ver noticias y a generar debate en la sociedad para que el país pueda seguir avanzando. Y la verdad que no quiero irme sin escucharle unos minutitos sobre el periodismo militante. ¿Qué bien o mal le hace a la democracia el definirse y el decirlo? Yo defiendo el comunismo, yo defiendo el socialismo, yo defiendo a los populares, yo defiendo la derecha. ¿Qué bien o mal le hace eso? La única militancia legítima para un periodista es ser militante en la defensa de la sociedad, de toda la sociedad. Y tengo entendido, por lo que he reflexionado sobre el punto, que esa es una parte inexplorada de la actividad del periodista. El periodista es un líder de la sociedad, no es simplemente el que cuenta el chismecito último, líder de la sociedad. Por consiguiente, el periodismo tiene una dimensión política que tiene que ser desarrollada. La noticia como tal tiene un potencial pedagógico y de construcción de la sociedad, y eso es lo que todavía falta por explorar. Muchas gracias de nuevo, don Darío. Ya tengo imágenes desde Nueva York de Roberto Quesada, Big Banana en italiano, y ya está en las principales librerías de Roma, de Florencia, de Milán. Ahí tengo ya la imagen del escritor hondureño Roberto Quesada. Después de la pausa compartiremos también con los periodistas Juan Ramón Durán y Carlos Riedel de los comentarios, de la información, de las reflexiones que hoy estos tres distinguidos colegas latinoamericanos han compartido en Frente a Frente. Muchas gracias de nuevo, vamos a la pausa y retornamos. Como les dije, aquí están dos distinguidos periodistas. Don Carlos Riedel, ¿qué tal? Buen día, ¿O se confundió de dirección? ¿Usted quiso llegar a HRN en el plantel de Emisoras Unidas? ¿O se ha confundido de hora? No. Está invitado aquí a Frente a Frente. Sí, digo yo, caramba, sorpresa de Renato, me llama su programa. Como muy honrado, Renato. No, muchas gracias, don Carlos. Y también nuestro maestro, el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad, don Juan Ramón Durán. Mucho gusto, ¿Cómo está, Renato? Mucho gusto, placer de verlo. ¿Identifican a este hombre que tengo en pantalla en este instante? Vamos a ver. Roberto, escritor, ¿no? Ahí está Roberto Quesada, sí, el escritor Roberto Quesada. Ahí está sonriente desde la capital del mundo, desde Nueva York, emocionado porque hace algunos minutos le llegó una fotografía con el libro Big Banana en italiano en una librería de Nápoles.
Qué placer verte esta mañana aquí en Frente a Frente. Roberto Quesada, buenos días, bienvenido. Un abrazo, Renato, qué gusto reencontrarnos y que sea por los libros. Un saludo ahí a los amigos, colegas, a Juan Ramón Durán y a Carlos Rieder. Yo sí los reconozco de inmediato, pero es que ustedes siempre siguen siendo feyecitos y yo pues ya he mejorado bastante. Entonces, así que les va mi saludo. A Renato, estaba recordando que cuando yo publiqué El Desertor, mi primer libro, que era un muchacho muy joven, yo tenía 21 años, algo así, 22, me invitaste a un programa que tenías de desayuno. Sí. Y te quiero agradecer porque desde entonces me apoyaste, imagínate tú, y ahora pues estamos hablando de que afortunadamente mis libros han trascendido bastante internacionalmente. Bueno, Big Banana en italiano, por algo, ¿qué fue lo que te inspiró? Te dijeron, Roberto, escribe ese libro, que te lo editen en italiano porque puede tener éxito en Italia. Cuéntanos el origen de esta decisión. El origen del libro más bien es en Estados Unidos, porque es una novela neoyorquina. Correcto. No. Latinoamericana. Sí, nosotros conocemos el origen del libro. Sí. Sí, claro, entonces que después se publica en España con bastante éxito. Luego, no es fácil para ningún autor, y creo que eso lo sabes bien, Renato, que los autores latinoamericanos siempre estamos buscando a ver Europa, ¿no? Y un profesor de la Universidad de Nápoles, el profesor, y que también es traductor, Marco Tallano, se enamoró de la novela y a través de ello me conquistó, me contactó a Nueva York para hablar de la novela, la posibilidad de publicarse en Italia. No es fácil por los costos, por toda la producción y después viene la publicidad. Entonces no es fácil que acepten a un autor así de la noche a la mañana. Él estuvo cabildeando allá, buscando, y finalmente pues estamos contentos de que ya la novela es una realidad, traducida por Giuliana Pánico, también de la Universidad de Nápoles, y gracias a Marco Tallano, pues siempre a veces un lector que está en la industria, como le dicen los medios de producción de libros, pues puede ser el canalizador de una edición, y como bien lo dijiste, que está en toda Italia, en Roma, en Milán, en toda Florencia, en Nápoles, desde el 5 de marzo, o sea, ni siquiera tengo un ejemplar en la mano. Yo lo que tengo aquí son su edición en inglés, tengo su edición en español, pero todavía no tengo en la mano la linda edición en italiano, así que creo que viene por correo. Entiendo que tú vas en abril para 10 ciudades de Italia a promover Big Banana. Sí, vamos a Italia, son 10 presentaciones en diferentes ciudades italianas. De hecho, no sabía yo hasta ahora, a raíz de la publicación de la novela, de que había una buena cantidad de hondureños viviendo en Italia a través de la Asociación Hondureña Italiana, y también los he invitado porque pues son mis compatriotas y yo estaría encantado también de poderles saludar. Sí. Me imagino que te emocionaste cuando viste esa fotografía que te han enviado ya al ver tu libro Big Banana allá en una librería napolitana. Te confieso que no podía dormir anoche cuando me vino, porque yo ya sabía que teníamos el programa en la mañana, y me dice mi esposa Lucy, a quien le doy un saludo porque está encantada de que estemos tú y yo en esta entrevista. Entonces me dice, acostate temprano para que amanezcas muy lúcido, pero no podía dormir con la fotografía porque es emocionante, muy emocionante, Renato, pues de que una obra camine bastante. Y acordate de que siempre tenemos la desventaja de los países centroamericanos, que nos toca competir con escritores buenísimos, sudamericanos, mexicanos, y pues que una obra de uno llegue a este nivel, pues... No, y además ha recibido buenas críticas, Big Banana ha recibido buenas críticas en El País de España, en el New York Times. Cuando ves críticos valorando Big Banana, ¿qué resurge en ti, Roberto? Bueno, siempre da que lo que has hecho te satisface, y el compromiso de hacer más, ¿no? De escribir nuevos libros, pero también es una cuota de compromiso, ¿no? Por la calidad, porque imagínate cuando el New York Times Book Review reseña la novela Big Banana, y se vendió casi una edición que se vendería en ¿cuántos años? No sé, en Honduras se vendió como en 24 horas.
unos 3.000 ejemplares, 4.000 solo por la reseña del New York Times. Entonces eso te da fortaleza y te da compromiso. El país de España también, que no solo una vez, sino muchas veces ha destacado Big Banana, precisamente, también Nunca entré por Miami, pero Big Banana como que se ha convertido en la novela prácticamente estrella, símbolo del autor Roberto Quesada. Roberto, pero te quiero provocar. Necesitamos otra novela con la misma intensidad o superior a Big Banana. ¿Cuándo? Bueno, hay una novela muy buena que publiqué no hace mucho y que está caminando poco a poco y va bien, que se llama Un gringo, un latino y un ruso en Nueva York. Y yo creo que esa es una novela de otro corte, siempre con el sentido del humor, pero más filosófica, y va caminando, y seguro, a veces unos libros caminan más rápido que otros en lo que se llama comercio, pero en la calidad literaria yo estoy muy contento con el resultado. Esta novela salió el año pasado y sigo pues ahora pensando en otra nueva historia. Muy bien. Ya sabías que estoy aquí con don Carlos Riedel, con don Juan Ramón Durán, dos distinguidos colegas periodistas. Tiene un mensaje, porque no todos alcanzan este éxito en la literatura hondureña, de que sus libros estén ya en librerías famosas de Europa, licenciado Durán. Felicitaciones, Roberto. Realmente el éxito de un escritor como usted en Europa es trascendental para el país, ¿verdad? No solo por las cosas negativas, nos conocen, sino que lo felicito y me agrada sobremanera su éxito. Carlos. Sí. Muchas gracias, Juan Ramón. Claro, Roberto. Yo puedo recordar una plática que tuvimos hace varios años ahí en Nueva York, en un viaje que hicimos con el presidente Manuel Zelaya. Y las inquietudes ahí estaban manifestadas de lo que estabas haciendo. Lo importante de esto es que es en Estados Unidos. No es fácil. Aquí en Honduras es mucho más difícil, pero nos sentimos orgullosos y complacidos de que el pensamiento y lo literario de un hondureño se manifiesta a nivel mundial. Felicidades, Roberto. Muchas gracias, Carlos Riedel, y siempre te recuerdo. ¿Sabías dónde te recuerdo? En Chinatown, en el barrio chino, que salimos a caminar tú y yo y a conversar mucho. Claro que sí. Pues muy bien. Roberto se ha abierto campo. Aquí estoy contemplando unas fotografías de Roberto con el senador demócrata Joe Kennedy, Mario Benedetti, gran escritor, con López Obrador. Ella es Rosa Montero, una escritora española. Y esta fotografía fue durante la Feria del Libro. Aquí lo estamos viendo con don Mario Vargas Llosa. Y ya les digo quién es él, Él es uno de los escritores estadounidenses más importantes del siglo XX. Paul Vonnegut. Correcto. Lo veo aquí con Facundo Cabral, con Carlos Fuentes en Washington. Ya habíamos pasado una fotografía con Benedetto. Aquí es con el senador demócrata Joe Kennedy. Es de la familia de los Kennedy. Claro. Esa es la monarquía estadounidense, Roberto. Correcto. Sí. Correcto. No, me gusta tu éxito, Roberto, que te abras campo en un mundo bastante complejo y competitivo, sobre todo, que Big Banana en Italia tenga éxito, como lo ha tenido la versión en inglés, la versión castellana, que tu novela actual también tenga éxito, porque el éxito tuyo es el éxito de 9 millones de personas que vivimos una cotidianidad así compleja, que el suceso diario, que el crimen que la masacre que el conflicto político que la moneda, que la economía, que la efervescencia social. Por eso nos oxigenas con tu éxito. Así lo resumo. Nos oxigenas con tu éxito. Por eso demandamos de ti más éxitos, más tiempo escribiendo, que esa creatividad se refleje cada hora
en tu vida. Yo sé que es difícil pasar con la pluma, con el lápiz, ahora con las computadoras, pensando, con insomnio muchas veces no es nada fácil, pero el éxito que alcanzas demanda más sacrificio, Roberto. Importantísimo lo que decís de los 9 millones de hondureños, porque precisamente yo le comentaba a unas personas de Europa, de Italia, compatriotas, miren, le digo, aquí yo no les voy a preguntar a ustedes banderas políticas, religión ni nada, son mis compatriotas, no me interesa saber de qué piensan, pero porque un autor es un autor y se debe a todo su público, ¿no? Y especialmente a sus compatriotas, a sus lectores. Así que en ese sentido yo pienso que debe trascender y aprender en Honduras de que el arte no tiene inclinaciones, el arte es arte y es para el ser humano. Por ejemplo, como pudiste ver en las fotos, yo estoy con Mario Benedetti, que fue un exiliado de uruguayo. Él nos presentó en Madrid a los nuevos escritores hispanoamericanos, y también estoy con Mario Vargas Llosa, quien por cierto es un caballero. Siempre, ya son varias veces que he tenido la oportunidad de hablar con Mario Vargas Llosa de diferentes temas y especialmente literatura, y entonces porque el arte pues es para todos los seres humanos, y eso es lo importante. Y aparte de los hondureños, también tenemos la gente, por ejemplo, los latinos que viven en los Estados Unidos, que se enorgullecen mucho cuando un autor de nosotros es publicado en otros países, por ejemplo en Europa. Roberto, que tengas éxito, que tengas buen viaje por estas 10 ciudades italianas y bueno, a seguir escribiendo ese talento. Bueno, Renato, quiero decirle a la gente, aprovechar para decirle, si me lo permitís, de que ya hemos quedado contigo de que vamos a estar transmitiendo de las diferentes ciudades italianas, haciendo fragmentitos para que la gente sepa cómo va la gira, que estoy seguro que va a ser exitosa allá por Italia. Estamos seguros, que estés bien y tu familia. Un abrazo. El escritor hondureño Roberto Quesada. A Carlos Andino también, un abrazo. En directo desde Nueva York esta mañana. Y ahora sí, vamos a la pausa. Y enseguida a continuar el diálogo que teníamos con estos 3 periodistas latinoamericanos, un salvadoreño, una costarricense y un colombiano, sobre el rol de los periodistas en democracias como la nuestra, afectada seriamente por la corrupción. ¿Cómo debe ser el periodismo a desarrollar en medio de estas crisis constantes de corrupción? Flagelo que nos roba mucho dinero que después no se invierte en áreas sensibles para darle más calidad de vida a la gente. Tenemos mensajes en redes sociales, hemos estado hablando de los retos del periodismo ante la galopante corrupción, teníamos invitados que nos dieron bastantes reflexiones y tenemos invitados que van a ahondar sobre esas reflexiones, también muy experimentados en el periodismo hondureño. Vamos a ver, dice don Rigo Acosta, en su sed de poder los periodistas se denominan el cuarto poder del Estado, y si denuncian la corrupción, ¿cómo es que viajan y comen con los corruptos? Personalmente me han dicho que para que saquen una noticia hay que pagarles. Tendríamos mucho dinero los periodistas. Los periodistas internacionales cobran en dólares. ¿Qué imagen la que tiene don Rigo de los periodistas? Bueno, pero respetamos su criterio. Bien, y gracias por escribir. Gracias por escribirnos. La verdad es que yo, si fuera así, no trabajaría de periodista. Si eso diera tanto, pero bueno. Edgardo Mejía dice periodismo investigativo, algo que los periodistas hondureños ni siquiera saben qué es. La imagen de los 3 monos tapándose la boca, los ojos y los oídos viene a la mente. La periodista entrevistada lo dijo claro, no levantan las manos y dicen le toca a otros investigar esto. Todavía tengo más mensajes, dice el bisnieto aflora sabiduría sobre el comentario de Javier Darío Restrepo que nos dejaba hace unos minutos. Léelo. Javier Darío Restrepo decía, el periodista tiene que asumir más el papel de dar esperanza, asumir el papel de decir que lo bueno supera lo malo. Eso es lo que nos decía Javier Darío Restrepo hace unos minutos. Sí, no, mira, son las canas, yo así no entendí, es la sabiduría, es la experiencia. Es la experiencia, y eso no quiere decir que se omita el trabajo fuerte contra la corrupción, o lo que está diciendo, pero también muestren la otra cara para dar esperanza. Así asumimos el reto. Ya vamos a escuchar aquí
a dos experimentados colegas. Tengo un par de mensajes Vamos a ver. todavía. Dice Guillermo Cerritos, de acuerdo con la doctora Cegnini, requiere atención, casualidad, pero estaba conectado con su misma opinión ayer. ¿Qué decía la doctora Cegnini, que hizo un recorrido por los canales y que solo vio violencia en la noche? Bien, y le dejo el último, que es de Crisanto Edenia. Es correcto no solo enfocarse en las cosas malas que suceden en la vida, porque al ver uno cosas positivas levanta el ánimo y camina positivo en la vida. Sobre el comentario de Javier Darío Restrepo, que había que darle un poco más de espacio al éxito de la gente honesta. Así los mensajes en redes sociales, Renato. Más reflexiones con usted y con sus invitados. Gracias, Cristian. 41 años de ejercer el periodismo. El licenciado Juan Ramón Durán aquí presente. 41 años. ¿Cuánto tiene usted, Riedel, de ejercer el periodismo? 41 también. 41 también. 79. Son generacionales. 41 años, siendo catedrático universitario. No los 41 años, pero casi. ¿Cuántos años? 35. 35 años como profesor de nuestra Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma, trabajando simultáneamente en salas de redacción, impartiendo clases, revisando trabajos, exámenes. 41 años súper agitados. Afortunadamente para él, ese trabajo inmenso le da la oportunidad ahora de pasar más tranquilo, aunque siempre está conectado con el periodismo. Después de todo lo que se ha hablado esta mañana y de cómo nos percibe la gente, y para usted siempre, ahora y en el futuro, ¿cuál será o debe ser el rol de los periodistas en democracias como las nuestras, seriamente afectadas por la corrupción, licenciado Durán? Renato, realmente no se nos puede escapar de que el país ha sufrido un trauma terrible con la cuestión del narcotráfico, ¿verdad? Ese escalamiento que ha vivido el país, la crisis política del 2009, configura un panorama realmente traumático para la nación. Entonces ahí es el periodismo donde tiene que jugar un rol muy importante, ¿verdad?, para tratar de contribuir a la solución de los problemas nacionales. Y la prensa es vital en este sentido. Pero como lo decía el maestro Restrepo, ¿verdad?, cuando ya una sociedad se polariza, se atrinchera la prensa en un lado, se atrinchera en el otro lado, ya ahí la situación cambia, ¿verdad? O sea que los periodistas nos vemos envueltos en esa vorágine de la situación nacional, ¿verdad?, que ha significado esas grandes crisis que estamos atravesando. Y la violencia, la criminalidad, la delincuencia, todos esos elementos configuran un panorama donde la prensa tiene que hilvanar fino para poder construir una opinión pública saludable para el desarrollo nacional. Porque en el fondo todos queremos que el país salga adelante, no queremos que el país se hunda, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestra nación resurja, que se resuelvan los problemas, ¿verdad?, para que vivamos en paz y desarrollo. ¿Qué es hilvanar fino, Lic Durán? ¿Qué es hilvanar fino en la perspectiva periodística? Bueno, aquí tiene que ver un trabajo conjunto entre los propietarios de los medios y los periodistas. Porque también cuando el propietario de un medio se mezcla en una gran cantidad de negocios, ¿verdad?, eso ya se vuelven intereses creados. Entonces, ¿cómo hacer periodismo en una circunstancia donde se confunden los intereses comerciales, digámoslo así, ¿verdad?, de los medios con los intereses políticos de los medios? Es tremendo el caso de México, donde una compañía televisora le consiguió la esposa a un presidente, pues para efectos políticos, ¿verdad? Y fenómenos que también aquí se están viendo, Renato. Cuando yo le digo hilvanar fino es ver hasta por dónde caminar, pues, llevando una labor equilibrada, porque el problema del periodismo es que hemos perdido la objetividad y hemos perdido el equilibrio, ¿verdad? Muchos se dicen de que conservan ese equilibrio, pero en su actuación, su labor Entonces, como decía el maestro Restrepo y la periodista costarricense, cuando el periodista pierde la credibilidad, ya ahí, porque antes la sociedad hondureña decía, no, yo confío en mi prensa, yo confío en mis periodistas, pero ahora ya no confían en nosotros y hemos perdido esa credibilidad que tenemos que recuperarla, obviamente.
Carlos Riedel conoce este mundo del periodismo, lo conoce desde todos los ángulos, desde todos los lados, pero igual, cuando uno ya llega a los 50, 60, 70 años, esas canas, esa sabiduría, esas experiencias, las va canalizando de una manera autocrítica, que uno ve ciertas cosas y dice, eso no lo debía hacer, esto debí fortalecerlo, a mi país le conviene ahora que su prensa sea así. La sabiduría, la experiencia nos conduce a pensar, para que Honduras salga adelante, debe tener una prensa fortalecida en esto, fortalecida en lo otro, medios de comunicación fortalecidos en esto, y es ahí mi pregunta para Carlos Riedel. Después de tanto ajetreo en el periodismo y de conocer el mundo y el mundillo periodístico en Honduras, yo le pregunto así, suave, sencillo, ¿cómo cree Riedel, a su edad biológica y por la experiencia en el periodismo, debe ser el perfil del periodista para contribuir realmente a desentar la transparencia, al combate de la corrupción y a mejorar las condiciones de vida del hondureño, que pasan por una prosperidad económica del país también? Riedel. Renato, hay un informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, sobre desarrollo social de Honduras. Hay una parte con unas cifras que nos dejan pues prácticamente congelados. Los hondureños no creen en nada. Se perdió la credibilidad y la confianza de todas las instituciones. Entonces, ¿cómo se puede hacer periodismo cuando no hay credibilidad? Es una responsabilidad de aquellos que estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, o que nos toca hacer este trabajo profesional. Es muy difícil. Yo tuve la oportunidad en mucho tiempo, y tú también, Renato, cuando dialogaba yo con Alfredo Landaverde. Era admirable de qué manera y con qué valentía decía las cosas y señalaba, ¿verdad? Y lo oíamos y lo escuchábamos y nosotros apoyábamos eso, pero no había una respuesta. ¿Qué se podía hacer en ese caso? Yo le pregunté y le dije un día a Alfredo Landaverde, Alfredo, ¿no te da miedo, no sientes temor de que algo te pueda pasar, que te vaya a hacer algo el narcotráfico, el crimen organizado? No sé, que yo a ellos más bien hablo cosas buenas de ellos, porque ellos están mejor organizados que lo que tenemos en este país. Es decir, los corruptos son ellos. Aquellos están metidos en su rollo haciendo sus negocios, que están comprados por ellos y subvencionados por ellos. Entonces eso nos indica de a dónde podemos ponernos en este momento, Renato. Todos los días, en el trabajo que hago yo, ahí donde estoy en HRN y en TSI, todos los días, hace mucho tiempo, estoy manejando temas de corrupción. Me meto en un tema para hablar de una cosa y aparece la corrupción, y aparece el fraude, y aparece la incredibilidad. Y lo peor de esto es que no se deja de mencionar el sector político. Esa clase política que de algún momento no nos dio lo que necesitábamos, nos dio una calidad de vida que no es compatible, y no nos toca más que ver qué es lo que ha sucedido. Y decimos, bueno, ¿y qué se está haciendo? ¿Dónde está todavía la sentencia del Seguro Social? ¿Dónde están los sentenciados? ¿Quiénes son? ¿Por qué no se habla? Entrevisto yo hace 2 semanas a Porfirio Lobo Sosa y le digo, hable, diga qué es lo que sabe usted. Y me dice, no, que los 5 jinetes del apocalipsis, solo es uno. Le digo yo, diga quién es, pues. ¿Verdad? Riedel ya sabe, ¿eh? ¿Verdad? Entonces le que digo, nos lo revele él aquí, ¿verdad? Sí. Ahora, así como él presionó a don Porfirio Lobo, así lo vamos a presionar él aquí. Bueno, entonces le digo, ¿sabe qué? Si usted no habla, usted está listo y servido, usted va preso. Y me dice, si la cárcel es para los hombres. Entonces ese tipo de cosas son las que estamos acostumbrados a manejar, y ya nos sentimos tanto en confianza a hablar con personas que están siendo señaladas por la justicia. Hablamos con diputados y con personas que están metidos en puestos claves en este país, y dialogamos con ellos y tratamos de llevarlos a donde realmente deben estar, pero no tenemos una respuesta. La sociedad está decepcionada. ¿Cuál es la responsabilidad del periodista? Seguir insistiendo y seguir insistiendo. Me dice, Riedel, no tienes temor de que te...
No, le digo, ¿por qué temor? ¿Temor a qué? Ni Renato, ni yo, ni ninguno de nosotros estamos metidos en algo. A mí me decían, Rieder, pero ¿qué es lo que pasa cuando seguís hablando de estos temas de corrupción? Y no queríamos ser artistas, pues. No queríamos estar metidos en esto, ¿verdad? Yo escuchaba ahora al señor Restrepo, y con mucha experiencia, qué bueno que hablamos de este tema. Pero la corrupción no solamente es de los periodistas, es de todos los sectores. Ahí tenemos un informe que Honduras no denuncia. ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué? Por temor, por decepción, porque no le importa. Ese es un estudio, hay que manejar qué está pasando en Honduras. Los hondureños no quieren en ese sentido denunciar. Esa es la labor que se está manejando y el trabajo que hay que hacer a profundidad. Sí. Después de escuchar a Rieder, me pregunto si lo que nos hace falta como prensa, como medios para seguir luchando contra la corrupción, lo veo en dos puntos. Miedo a las represalias, el temor de que algo que denuncie, que diga, puede representar un atentado, o siempre queda, y hay que decir que este es otro escenario, o es la colusión histórica entre el poder, la prensa, los medios, porque hay que admitirlo que en coyunturas y en momentos históricos del país son fenómenos que se han dado. Tenemos una misión, lo resumieron los tres colegas latinoamericanos. La democracia hondureña merece periodistas que luchen contra la corrupción. Sé que hay periodistas que trabajan fuerte en función de denunciar la corrupción, pero el escenario que planteo es, lo que nos impide trabajar al 100% en el combate a la corrupción es el temor a las represalias, el temor a los atentados, o es que todavía las colusiones históricas entre prensa, poder, se mantienen en el país. Lo digo así descaradamente para provocar la intensidad en las respuestas sobre lo que pasa o sobre lo que nos pasa. ¿Lic Durán? Sí, la prensa tiene que tener estándares profesionales por que regirse, la ética, el periodismo de investigación, la búsqueda de la verdad y todos esos elementos, pero cuando la prensa se une al poder público, se une al poder político, ahí se va perdiendo esa... Y la crisis nos lleva a una situación institucional, o sea, la credibilidad de las instituciones hondureñas. Tampoco la gente confía en sus instituciones, y ahí es grave para una sociedad. ¿Y cómo reconstruir este edificio que luce ya todo dañado de la sociedad hondureña? A través de una prensa que tome distancia de esos poderes y mantenga el equilibrio y la objetividad. Es la única manera. Ahora, tenemos las instituciones para hacerlo, tenemos la academia para hacerlo, tenemos el colegio de periodistas para hacerlo. ¿Qué hacen nuestras instituciones también, verdad?, para que esa prensa cumpla con el rol que tiene que jugar en una sociedad democrática, ¿verdad? Para mí que la prensa se consolida cuando toma distancia de los poderes, ¿verdad? Y no se somete precisamente a esos poderes. Claro, y cuando hablamos de prensa no solo hablamos de periodistas, hablamos de todo lo que es el engranaje de un medio de comunicación que tiene propietarios, que tiene periodistas, que tiene camarógrafos, que tiene personal técnico, que tiene personal administrativo, ¿verdad? Es el conjunto de la cadena. Miren lo que me llega. Creo que se está perdiendo la oportunidad para pedir que los periodistas sean profesionales y no hagan circo. Ahora los medios no tienen respeto por los principios de inocencia. Nadie es culpable mientras no sea vencido en juicio. Solo les interesa el escándalo. ¿Cómo es eso de que se nos pide que seamos combativos contra la corrupción y luego que somos demasiado liberales en el manejo de la información? ¿Alguien que me explique esas contradicciones? Reflexionamos después de la pausa comercial.
Bueno, Cristian Nájera está preparado con más mensajes, ya son los últimos. Hoy con Cristian lo que ha pasado es que aprovechamos el tiempo en la primera hora, porque se iban nuestros invitados, van de viaje los tres. Por eso fue que Cristian no tuvo la participación de otros días, pero va a resumir aquí los mensajes que nos llegan. Sí, así es, Renato, vamos a leer un poco de mensajes que tenemos, los vamos a poner en pantalla porque los tenemos ahí ya listos. Nos dice Blanca Valladares, saludos al maestro Durán. ¿Cómo hace falta la generación de él impartiendo cátedra? Se siente y es evidente la ausencia de ellos, de Amador, Rosales, de Durán, Moncada y Vallejo. Pero todos me dieron clase, menos el Lic Durán. Yo no tengo esa suerte, fíjate, Renato. A mí no me dio clase el Lic Durán. Bueno, pues, vuelva. Clase privada, pues. Hay que volver. Ah, bueno, eso sí. Como voy a sentar a tomar un cafecito con él todos los días. Aquí ya se metieron en otro tema. Ya está en otra cosa. Ya quieren complicarle la vida a Lic Durán. De volver a trabajar. Voy con el siguiente mensaje, que es de Miguel Muñoz, el reverendo Miguel Muñoz, que dice: la prensa da el reflejo más vivo de la cultura de un pueblo. La prensa que no adula ni denigra es propia solo de las democracias puras. La que cambia de opinión ante la sonrisa del oro es propia de las sociedades roídas por el virus de la degeneración. Miguel Valeriano. Mire que es reflexión de Miguel Valeriano. Para reflexionar ese mensaje, muy bien. Para reflexionar. Esos son los mensajes, Renato. La prensa da el reflejo más vivo de la cultura de un pueblo. La prensa que no adula ni denigra es propia solo de las democracias puras. Bueno, no hay que denigrar en la prensa de las democracias puras, no crea. Pero denigrar, calumniar también es debe motivo. ser el cuarto poder. La que cambia de opinión ante la sonrisa del oro es propia de las sociedades roídas por el virus de la degeneración. Miguel Valeriano. Bueno, últimas reflexiones sobre el rol de la prensa, Lic. Bien, usted lo dijo y yo lo acuerpo en eso. El país se fraccionó, la prensa misma. Sí, hay que admitirlo, y hay que admitirlo con deseo de rectificación. Sí creo que hemos perdido credibilidad ante la gente. La gente desconoce también, ¿no? La gente desconoce las luchas que libra la prensa todos los días por hacer las cosas bien. Pero eso no está en agenda, venir a decir las batallas que tenemos que librar para hacer periodismo lo más justo y objetivo. Hay mucha sensibilidad política, ideológica, y eso nos arrastra también hacia esa percepción de que no es creíble la prensa. Pero es una prensa que no pierde la esperanza y dispuesta y que trabaja diariamente, se los digo con conocimiento de causa, en función de quedar bien. Y cuando digo quedar bien, ¿con quién? Con la sociedad. Miren, todos los días luchamos en función de que el pueblo se sienta satisfecho con el periodismo. Muchos periodistas. Usted puede tener su opinión, puede estar prejuiciado. El fraccionamiento del país, producto de lo del 2009, lo de las elecciones del 2017, puede haberle hecho a usted generar una percepción total y absoluta, cree usted, de la prensa. Pero hay autocríticas en la prensa todos los días por quedar bien con usted, con el colectivo, con el pueblo. A eso me refiero, por quedar bien con la sociedad en general, señalando lo malo, cuestionando lo malo, valorando lo bueno. Se lo digo con el corazón, pero aquí la gente con más experiencia, 41 años en los medios, ya los voy a alcanzar, en enero cumplo 40 también, ya solo me faltan las canas. Bueno, estoy atrás de ellos todavía, lo admito, estoy atrás de ellos en experiencia, todo eso acumulado por ellos. Lic Durán. Sí, yo creo que aquí se impone una necesidad de que las instituciones, vale decir las universidades en primer lugar, las organizaciones gremiales, tienen que reflexionar sobre la situación de nuestra prensa y buscar las avenidas correctas para retomar el camino.
Y esto nos indica también fenómenos nuevos como el aparecimiento de las redes sociales que han alterado completamente el ejercicio profesional. O sea, cualquier persona tiene su blog, cualquier persona manda mensajes y la opinión pública se ha vuelto bastante dispersa, bastante, digamos, caótica, ¿verdad? Como ha ocurrido, como está ocurriendo en todas las sociedades del mundo. Pero en medio de ese caos tenemos que encontrar el camino, por ejemplo, que unifique a los hondureños. ¿Cómo unificar a los hondureños en la búsqueda de la solución de los problemas nacionales? Esta mañana, cuando venía para acá, miré un mensaje aterrador que Eduardo Llanes, creo, lo divulgó. Era un esposo que llevó a su esposa al Seguro Social, no se la atendieron y después la llevó al hospital y escuela y tampoco se la atendieron. Entonces, ese tipo de nota revela cómo la crisis nuestra está tocando fondo y que tenemos los partidos políticos de igual manera tienen que buscar fórmulas de cómo atender la situación del país para salir adelante de esta crisis grave, ¿verdad?, que nos amenaza con hacer colapsar la sociedad. En el hecho de que las caravanas, la gente ya no quiere vivir en el país, es un indicador terrible, ¿verdad? Antes nos sentíamos orgullosos de ser hondureños, nos sentíamos, defendíamos nuestra patria, ahora nos da pena, nos da vergüenza, ¿verdad? En algunos instancias internacionales decir yo soy hondureño, ¿verdad? O sea, son cosas que sinceramente todas las instituciones están llamadas pues a generar estas reflexiones para encontrar cada quien en su ámbito, los políticos en la política, los periodistas en la prensa, ¿verdad? Incluso las religiones que también han perdido mucha credibilidad, ¿verdad? Precisamente por esos escándalos de pedofilia y esos problemas que han surgido. Entonces yo creo que la sociedad hondureña en su conjunto debe retomar el camino y esto no es imposible. Tenemos la oportunidad de soluciones pacíficas para encontrar el camino correcto, Renato. Creo que se está perdiendo la oportunidad para pedir que los periodistas sean profesionales y no hagan circo. Ahora los medios no tienen respeto por los principios de inocencia, nadie es culpable mientras no sea vencido en juicio, solo les interesa el escándalo. ¿Qué hace la prensa? Cubrir las conferencias que invita la UFESI cuando va a presentar un requerimiento fiscal, dar la información que la UFESI que estampa ahí en esos requerimientos fiscales. La sociedad está ávida de una prensa que informe, reflexione y contribuya al combate a la corrupción, pero yo siento que cuando se habla mucho de corrupción hay sectores que reaccionan en contra de la prensa. Sí. Bueno, si eso es lo que anhela la sociedad, que presionemos desde las trincheras de medios de comunicación, claro, responsablemente, en el combate a la corrupción. Tiene que hablarse de los requerimientos fiscales, tiene que hablarse de los imputados. Y siempre decimos, esta persona es inocente hasta tanto el juez no diga lo contrario. Pero si en el camino, si en el proceso informativo hay que dar nombres, si en el proceso hay que hablar del requerimiento fiscal que se presentó, ¿por qué tiene que ofenderse la gente imputada? Aquí lo bueno es que nadie se meta a robar dineros públicos. Lo ideal sería que todo el mundo respete la ley y que tenga muy claro que cuando se violenta la ley, y sobre todo con dineros que no son de uno, sino que son del pueblo, bueno, el riesgo es que puede uno ser objeto de un requerimiento de ir a la cárcel. Entonces, el problema no es la prensa, ¿verdad? Y yo creo que tildar de irresponsable a la prensa por hablar de corrupción no es justo, Carlos Riedel. Mire, Renato, y por la experiencia de que hemos vivido aquí en Honduras en relación al desenvolvimiento de la prensa, ya no estamos en gobiernos militares. En aquella época era muy difícil. A mí una vez me enviaron al Procurador General de la República por alguna información en un gobierno militar. Hoy yo siento de que los medios han abierto más, son más claros, más conscientes. Los propietarios de los medios de comunicación saben el gran problema que representa para el país la corrupción. Sí hay ese tipo de facilidades donde podemos expresarnos mejor que antes, hay que irlo aprovechando e ir convenciendo
a los dueños que tienen que abrir más, porque es muy difícil también, hay que darnos cuenta de que las cosas son así, así funcionan. Es decir, pero hoy hay una responsabilidad bien clara sobre lo que debe ser la prensa. Pero ¿qué pasa? Tú denuncias, Juan Ramón, tú denuncias, hacemos lo que podemos y las respuestas no se dan. Estamos ahorita esperando qué nos dice Estados Unidos, Washington o Nueva York sobre esta ley Magnitsky, para darnos cuenta de que allá se pueden hacer las cosas y aquí no podemos dar. Pero nuestro deber es insistir, aunque a uno le parezca en algún momento que está arando en el desierto. Así es insistir, insistir. Pero esa es la opinión. No cansarse nunca. No podemos, ¿verdad? Y lo que sí necesitamos, de alguna manera, es terminar con esa polarización del gremio, ¿verdad? Estamos divididos por cuestiones sectarias, porque a uno le pagan, porque al otro no le pagan, que cuánto vale fulano. Son cosas que de alguna manera, esos sectores de alguna manera dividen el gremio, el pensamiento. Estamos atados en una situación de... Tiene que haber ese concepto de que qué somos y qué estamos haciendo por el país. Somos orientadores de la opinión pública, estamos escribiendo la historia de lo que está pasando en este país. Ahora, Riddle, mire, el temor histórico, yo tengo cerca de 40 años, en enero del próximo año lo cumplo trabajando en el periodismo. El temor histórico de todos los daños de medios de comunicación es que le revoquen una licencia, por ejemplo, de un medio de comunicación, porque las frecuencias no son del medio como tal, hablando de los medios electrónicos, son del Estado. A través de Conatel, él se las prorroga o se las revoca. Ese ha sido el temor histórico. Yo lo que digo es que el empresario de medios esté limpio con el servicio administrativo de renta. ¿Por qué lo digo? Que pague los impuestos, que si tiene negocios fuera del medio de comunicación, esté al día con los impuestos, para que no sea un mecanismo de presión a través del SAR hacia el dueño del medio para obligar al medio a que se ponga en la línea oficial. No sé, lo digo así con mucha sencillez, pero son 40 años de estar en esto. En la medida que los dueños de los medios estén limpios con el SAR, en la medida, y eso sería lo ideal, que los dueños de los medios no tengan negocios afines con el gobierno, se liberan de la presión de un gobierno. Se liberan de la presión de un gobierno para obligar al medio a seguir una línea oficial. No, pero también hay el periodista que paga esos impuestos también. No, claro. Que está expuesto. Claro. Es decir, si queremos entrar o si queremos tener el perfil ideal del medio, del periodista, liberémonos de todas esas cosas. Ahora, él decía algo muy importante. Ahora me parece que es más complejo, no sé, que antes. Ahora tiene narcos, tiene crimen organizado. Ahora una palabra que se siente ofendido a una persona lo puede mandar a matar también. Es decir, son factores que uno no puede dejar desapercibido. Pero la naturaleza del periodismo y del periodista es de gente valiente. Mire cuánta gente va a cubrir guerras, se mete en problemas serios, complejos. En esa caravana, ahí estuvieron los norteamericanos identificando qué periodistas andaban. Después no les permitían ingresar a México y al mismo Estados Unidos. Así es, no, el panorama del ejercicio profesional se ha complicado extraordinariamente en estos tiempos. En Olancho, por ejemplo, a mí me tocó ver que los compañeros no podían cubrir una nota roja porque tenía que ver con los cachiros o con los Valle, o sea, había una amenaza directa, ¿verdad? Incluso en la nota roja no se podía cubrir porque se revelaban cosas que esos grupos organizados no querían, ¿verdad? Entonces sí, el ejercicio profesional es delicado, pero si nos metimos a esta profesión tenemos que ejercerla de la mejor manera posible, y la mejor manera es sirviendo al público, sirviendo a la población, trabajando por el bien común de todos, no por intereses mezquinos. La gente no le va a aceptar ninguna justificación para no hacer buen periodismo. Si te metiste a eso, pues ahora asumí las consecuencias y los riesgos que implica la carrera. No vale justificación alguna. Voy a la pausa y solo vengo para ese mensajito final.
Son las 9 de la mañana, Banco de Occidente con tecnología de punta te informa sobre el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. 10 kilómetros por hora la velocidad máxima sobre el Boulevard Kuwait y hasta conectar con el Boulevard José Cecilio del Valle. Tómenlo en cuenta, por favor, todavía no es viable ese sector. Muy cerca de este sector de Corporación Flores y toda esta línea hasta el sector de La Granja está también reportando alertas de tránsito vehicular. El Boulevard Fuerzas Armadas, por lo menos la cola se ha reducido, pero todavía se mantienen algunos puntos en rojo y alertas en las cercanías. También tenemos otros puntos que han mejorado cerca del Boulevard Suyapa, anaranjado, de rojo anaranjado pasó ya este sector de la avenida Los Próceres y finalmente un ojito a San Pedro Sula, solamente en este punto de la avenida Circunvalación, frente a este hospital y clínicas, está saturado de vehículos. El resto, como ustedes lo ven ahí en la plataforma, está afortunadamente mejorando. Información presentada por Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, buen viernes, Lick Durán, que pase un feliz fin de semana. Igualmente para Carlos Ríder, que todavía tiene que trabajar hoy a las 4 de la tarde en HRN y TC. Y a todos muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.